Ya, vamos a ver entonces lo que corresponde al módulo 6 de hojas de cálculo, conceptos básicos de las hojas de cálculo. Entonces, acá tenemos el Excel, o también podrían verlo como hojas de cálculo en las hojas de cálculo de Google, ¿ya? Que las pueden encontrar en Google Drive. ¿Cómo funcionan y cómo operan las hojas de cálculo? Si ustedes ven acá arriba, tenemos lo que está por arriba se consideran o se llaman columnas, ¿ya? Las columnas se identifican mediante una letra, mientras que las filas se identifican con un número. Entonces, la coordenada, el cruce entre una columna y una fila da como nombre a una celda. En este caso, yo estoy en la celda D4. En la celda G8, B7, B2, O16 y 22, etcétera, etcétera. De esa manera yo puedo saber en qué posición estoy de cada celda. ¿Cuántas filas puede tener un Excel? Si yo presiono la tecla Control más la flecha hacia abajo, me voy al final y tiene 1.048.576 filas. Y columnas llega hasta la XFD, ¿ya? La verdad es que tiene más de 1.000.000 de registros en filas y varias columnas para poder registrar también. ¿Llegaremos a utilizar tanta información? La verdad es que yo creo que nunca, ¿no? Porque no solamente es mucha información, sino que también es peligroso manejar tantos volúmenes de datos en un Excel, ¿ya? Puede ser que el archivo se corrompa y pueden perder toda esa información. ¿No se ve la pantalla? Algunos dicen que se ve, a lo mejor está en otra parte. Pamela tiene que buscar mi pantalla en las cámaras. Ya, sigamos. Mientras la compañera busca ahí la pantalla. Entonces, ¿cómo lo hago yo para ingresar datos? Bastante sencillo, simplemente tengo que escribir en cada celda. Vamos a hacer un ejercicio entonces donde vamos a simular el cálculo de las notas. Voy a poner nota y el porcentaje. ¿Ya? ¿A qué me refiero con esto? Vamos a hacer como si estuviésemos sacando las notas de la asignatura de TICS, ¿ya? De Tecnología de la Información y Comunicación. Se sacaron un 7, un 5, un 6, un 4 y un 5, porque son 5 notas. Entonces, los porcentajes son porcentajes. En Excel yo puedo anotar los porcentajes de dos maneras. Lo puedo anotar literalmente con por ciento, 15%, o de manera expresada en un número matemático que sería 0,15. Son lo mismo. 15% o 0,15 representan lo mismo a nivel de porcentaje. Entonces voy a poner 0,15, que es la primera nota, 0,15 la segunda, 0,25 la tercera, 0,15 la cuarta y 0,30, que en realidad queda como 0,3, que es la última nota que veríamos la próxima semana, ¿no? Necesito sacar el promedio de las notas, y necesito obtener también la ponderación, ¿ya? La ponderación es el porcentaje al que equivale cada nota. ¿Qué podemos hacer acá? Voy a seleccionar todo esto. Podemos, en la pestaña inicio, hacer las mismas configuraciones que hemos hecho o muy similar a las que hemos trabajado en PowerPoint y en Word, que es cambiar el tipo de letra, cambiar el tamaño, le podemos cambiar el ajuste si va a ir a la derecha, a la izquierda, al centro, etcétera, etcétera. ¿Ya? ¿Cuál es el botón nuevo que nos aparece ahora? El de los bordes, ¿ya? Está entre los colores y negrita, cursiva y subrayado. El botón de los bordes nos permite dibujar bordes para las cuadrículas. Entonces, yo le voy a poner todos los bordes y también le voy a poner borde exterior grueso para que nos quede dibujado así, de esta manera, la cuadrícula. Al promedio le voy a poner todos los bordes y borde exterior grueso para que nos quede ahí.
Entonces, ¿cómo se saca el promedio de notas? El promedio se saca sumando las notas y dividiéndolas por la cantidad. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces lo que yo tendría que hacer sería sumar 7 más 5 más 6 más 4 más 5. Y me queda eso, me quedó como un texto. No me hizo la operación matemática. Para poder hacer operaciones matemáticas, yo tengo que hacer una fórmula. Las fórmulas se comienzan con el símbolo igual. Entonces, lo que yo debiera hacer es poner igual 7 más 5 más 6 más 4 más 5. Y ahí me sumo los valores. Entonces, cuando yo necesito hacer una operación matemática básica, suma, resta, multiplicación o división, tengo que partir con el signo de igual, siempre. Tengo la suma, me falta obtener hacer la división. Al igual que en matemáticas, ¿ya? Para darle la poder hacerla, sacar el promedio, pongo entre paréntesis la suma para darle la prioridad o la suma y divido por 5. De esa manera obtengo el promedio, que es un 5,4. Pero, ¿qué pasa si yo cambio una nota? ¿Qué pasa si este 7 se transforma en un 5 ahora? ¿Va a ser el mismo promedio? No, no va a ser el mismo promedio. El problema que tenemos acá es que tenemos una fórmula con valores absolutos. Y nosotros estamos trabajando con números que son cambiantes o variables. ¿Cómo debiéramos hacerlo entonces para que esto funcione bien? Vamos a poner el igual, paréntesis, para generar la suma, y lo que voy a hacer es ir seleccionando cada celda donde hay un valor. Celda más donde está la segunda nota, más la tercera, más la cuarta, más la quinta. Profe, ¿sirve si se ocupa la calculadora del computador? ¿Es necesario ocupar la fórmula? Estoy ocupando las fórmulas básicas para que conozcan los parámetros más sencillos. Lo que pasa es que más adelante, en este mismo ejercicio, vamos a utilizar otro tipo de fórmulas. Estos son los conceptos básicos para poder utilizar las fórmulas en un computador, ¿ya? En un Excel en realidad. Porque, ¿qué pasa? Yo, si quisiera sacar este promedio, bastante sencillo, como dice la compañera, lo puedo sacar en la calculadora del teléfono o del computador. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en mi caso, que yo tengo 200 y tantos alumnos? No me voy a poner a sacar notas con la calculadora, me demoraría una eternidad. Mejor pongo todas las notas ordenaditas en un Excel y después hago una fórmula como esta para que haga el cálculo solo. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo acá? B3, que está acá, está en azul, tiene el valor de 5. B4 tiene el valor de 5. B5 tiene el valor de 6. Esto que yo estoy poniendo acá es el nombre de la celda. ¿Qué es lo que está diciendo? Lo que tenga la celda B3, reemplázalo con lo que, y ponlo acá. Va a haber un 5 por reemplazo entonces. Eso se conoce como referencia a la celda. Yo estoy referenciando al valor que tiene adentro de la celda. Entonces, lo que yo estoy diciendo es que acá hay un 5, un 5, un 6, un 4 y un 5, y toda esa suma se va a dividir por 5. Me da promedio 5. ¿Qué pasa? Si yo el 4 ahora lo cambio por un 7, me va a cambiar el promedio. Que repita lo último. Perfecto. ¿Qué es lo que pasa? Voy a hacer la fórmula de nuevo. Cuando yo escribo los valores a mano, 5 más 5 más 6, y cambio una nota, no cambia el valor, ¿ya? Se queda ahí. Para yo poder hacer una fórmula donde el promedio cambie en función de las notas que están acá, yo lo que necesito utilizar es lo que se conoce como referencia a la celda. Entonces, voy a poner igual para decir que estoy haciendo una fórmula, paréntesis para dar prioridad, voy a sumar los valores que hay en cada celda, ¿ya?
voy una por una, cierro el paréntesis para terminar esa suma, y el resultado de ese paréntesis lo voy a dividir por 5. De esa manera obtengo el promedio. Si yo cambio el 5 por un 3, ahora me va a dar un 5,2. Y así lo voy haciendo con cada nota que voy obteniendo. ¿Sí? Eso es para el promedio. Ahora, vamos a hacerlo con la ponderación ahora. El promedio de la ponderación. Para sacar el ponderado, para sacarle el 15% al 7, que es como se hace en el instituto, como se hace en la educación superior, ¿qué es lo que yo hago? Inicio una fórmula, marco la nota y lo multiplico con el símbolo de asterisco y selecciono el porcentaje. Eso es lo que vale realmente el 7, un 1,05. Voy a hacerlo de nuevo. Selecciono la nota, multiplico con símbolo de asterisco y selecciono el porcentaje. Ahí está. En este caso, yo tengo solamente 5 notas, pero ¿qué pasa si fuesen 1500 notas de diferentes alumnos? Sería un trabajo demasiado extenso. Como está ordenado, lo que voy a hacer es, marco la primera fórmula que ya fabriqué, posiciono el cursor acá en la esquina inferior derecha donde está el puntito verde, le doy un clic y lo arrastro hacia abajo, para que de esa manera me copie todas las fórmulas. Y así hago una sola fórmula y la replico hacia abajo. Da lo mismo si son 1 o 1.000.000. Me la va a copiar igual. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Sumar estos valores. Yo podría hacerlo sumando de la misma manera que lo hice antes. 1 por 1. Y me va a dar el valor. Me da los mismos promedios. ¿Ven? Generalmente la variación entre la ponderación y el promedio es menor, ya es como entre más o menos una décima. Pero hay otra manera de hacer esto más rápido, con una fórmula. ¿Qué fórmula? La fórmula de la suma o autosuma. Primero tengo que dar clic donde quiero que quede la fórmula. Si yo doy clic en otra parte, la fórmula me va a quedar por acá. Así que paso importante. Marco donde quiero que quede la fórmula, pestaña fórmulas, y tengo la autosuma. Si yo despliego, tengo más funciones. Suma, promedio, contar, máximo y mínimo. Vamos en este caso a utilizar la suma. Automáticamente detecta los números que quiero sumar. Y esto que está haciendo acá es un rango. Me está diciendo que voy a sumar el rango desde D3 hasta D7. Ese rango de números los tienes que sumar completos. Y los suma. Es mucho más rápido y más eficiente sumar un rango que sumar uno por uno de los valores. ¿Cuándo me sirve sumar uno por uno? Cuando tengo valores dispersos. Si quiero sacar alguna tabla que está por aquí, otro resultado por acá. Pero cuando tengo todos los datos juntos, lo mejor es utilizar un rango. ¿Ya? Doy un clic y arrastro hacia abajo. Espérenme un segundito, por favor. Comento, por favor, que estoy en una emergencia. Entonces, cuando yo quiero sumar grandes números o cantidades de elementos, lo mejor es utilizar un rango, ¿ya? ¿Cómo lo hacíamos? Para recapitular, selecciono donde quiero que quede la fórmula, pestaña fórmulas, y tenemos la autosuma, ¿ya? La autosuma automáticamente detecta el rango que quiero sumar, pero no necesariamente es lo que yo necesito sumar, así que hay que fijarse bien qué es lo que está haciendo, ¿ya? De esa manera obtuve la ponderación. Ahora, ¿qué pasa si yo cambio las notas? Por ejemplo, vamos a tener un 5, un 7, un 4,
un 5 y un 7. Ahí cambiaron tanto el promedio como la ponderación. Este 5.65 sería en estricto rigor un 5.7, así que la nota un poquito más alta en las ponderaciones. ¿Ya? Listo. Pero ¿qué pasa si yo quiero encontrar nota más alta y la nota más baja? ¿Qué pasaría? En este caso es bastante sencillo porque yo ya tengo claro cuáles son las notas, son solo 5. Pero supongamos que estuvieran ustedes trabajando en el municipio y quisieran determinar cuál es la persona con el menor puntaje en la ficha social de todas las personas de la comuna, de todas las familias. O sea, de 7.000 familias necesitan encontrar el puntaje más bajo o el puntaje más alto. No lo van a revisar uno por uno. ¿Qué es lo que hacen? Marcan donde quieren que quede la fórmula, se van a la pestaña fórmula, y donde dice autosuma, despliego y tengo máximo y mínimo. Máximo me detecta estos números. Estos números que selecciono no me sirven. Yo tengo que seleccionar las notas. Y ahí le digo cuál es la nota más alta y ahora hago lo mismo para la nota, pero el mínimo, para la más baja. De esa manera, yo podría, en un listado de 7.000 familias, 50.000 familias, lo que sea, determinar cuál es el más alto y cuál es el más bajo. ¿Ya? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Alguna duda, consulta, inquietud? Los escucho, los leo. Gracias por la comprensión. Yo, profe, hola. Mire, cuando usted, no me acuerdo cómo se llamaba lo que hizo, pero cuando corrió esas cosas, es como, por ejemplo, cuando a mí a veces me quedaba raro porque en el casillero caía toda la palabra, pero se veía un pedazo más. Es lo que usted hizo delante, ¿cierto? Lo que pasa es que, por ejemplo, acá dice nota más alta. Ahí se ve cortado, ¿cierto? Si yo le doy doble clic aquí entre medio, lo que hace es ajustar el ancho de la columna al ancho completo de la frase. O sea, la celda que tiene más texto lo va a ajustar a lo que más tenga. ¿Ya? Por ejemplo, si yo lleno de palabras, si yo lleno, me paso y le vuelvo a dar doble clic, lo va a ajustar a la palabra más larga. ¿Ya? Pero eso es un ajuste de celda solamente, no es nada más. Eso era, la celda. Otra consulta. Dígame. La fórmula está muy difícil. Al menos para mí. Soy muy cabeza hueca yo. Pero ya. La idea de entonces se pone como abajo de toda la... lo que pasa es que, a ver, la fórmula no es que se la aprendan de memoria, la fórmula tienen que aprender cómo usarla. Si pueden llegar a formularla con ayuda del video, con un torpedo, lo que sea, no es malo. Lo importante, usted no va a ser técnico de informática, ni con programadores, ni ninguna de esas cosas. Lo importante es que sepa qué es lo que está haciendo. Si yo le digo, tienes que promediarme las notas, ¿qué es lo que va a promediar? ¿Lo que está acá o lo que está acá? Lo de las notas. Y ahí estaría bien. Lo que tienen que saber ustedes es qué es lo que van a hacer, ¿no? ¿Cuáles son los datos que necesitan? El aprenderse de memoria dónde está la función fórmula, da lo mismo. Lo importante es que sepa trabajar con los datos, ¿no? Eso es lo importante. ¿Alguna otra consulta, duda? Para pasar a la segunda parte de esto. Profe, una vez a mí me enseñaron a sacar las fórmulas con el teclado. ¿Está bien? Perfecto. Si sabes, lo que pasa es que hay profes que creen que la mejor manera de que un alumno entienda la fórmula es escribiéndola y memorizándola. Por ejemplo, si yo les debiera haber enseñado suma, paréntesis, promedio, paréntesis, selecciono, listo. Es lo mismo, ¿ya? Pero yo no me voy a acordar de todos esos pasos. Poner igual, escribir promedio, poner el paréntesis. Es más complejo, es para personas un poquito más adiestradas ya en el ámbito de Excel, ¿ya? Así que si se lo enseñaron así y lo aprendió, está bien. Si lo sabes,
Yo generalmente prefiero que utilicen el panel desde la pestaña fórmula. Es más rápido, o sea, perdón, es un poquito más lento, pero es más descriptivo. Por ejemplo, si yo me voy a autosuma y pongo promedio, me dice, o en recientes, concatenar, une varios elementos de texto en uno solo. Ah, me sirve para unir textos. Lo importante no es que usted sea rápido, sino que trabaje bien. Eso es lo importante. Usted lo sabe sacar sus notas en la básica, es lo mismo y media. Sí, es más o menos lo mismo que estamos haciendo. Paz dice que no entendió cómo buscar la nota más alta y más baja. Lo podemos repetir, obviamente. ¿Qué es lo que pasa? Esta es una fórmula bastante sencilla. Yo quiero encontrar la nota más alta de este grupo de notas que está acá. Para encontrar la nota más alta, me voy a autosuma y me dice max. El máximo, lo único que me está diciendo es que del rango que yo voy a seleccionar, lo único que va a hacer es detectar cuál es el número más alto. No en qué posición, no cuál nota, simplemente el valor más alto que encuentre, que en este caso es 7. Lo mismo para la nota más baja. Marco donde quiero que quede la fórmula, despliego autosuma, pongo mínimo, selecciono el rango de las notas que quiero encontrar, o por ejemplo podríamos seleccionar el porcentaje más bajo, sería 0,15, y me lo va a traer. ¿Ya? Va a depender de lo que yo quiera evaluar. Pero lo único que hace es comparar todos los valores y traer un solo resultado. No hace nada más. El trabajo que yo voy a mandar va a ser un poquito más complejo. Esto es lo básico. Va a ser un poquito más. ¿Qué, profe? Complejo. Ah, más. Más todavía. Así que sufran, puede sufrir. Pueden ponerle la canción a la compañera ahí de las vacaciones. De ahí vamos a conversar al final. No, pero no se preocupen, si esto no es tan terrible. ¿Ya? ¿Continuamos con la explicación? Oiga, profe, ¿por qué no graba esto? Pues si lo estoy grabando, pues, señorita. Ah, es que no me sale aquí. Ah, es que me sale donde está blanco, no se ve. Ah, ya, perdón. Oiga, lo va a mandar a... Después todos van a escuchar y decir por qué no lo grabó y está grabado. Lo va a mandar al correo, ¿cierto? Trate de no ponerse tan cerca del micrófono. Sí, lo voy a mandar al Perdón. correo. Ya, ok. Ya, no se Gracias. preocupen, yo le mando ahí el Lo video. espero en el correo. Y tranquila, ya. Continúo entonces. Esta es como la parte básica de las matemáticas, que tienen la suma, el promedio, el máximo y el mínimo. Pero también hay otras fórmulas que no son solamente de números. Por ejemplo, el nombre, apellido materno, apellido materno. ¿Sí? Entonces, como ando súper creativo, voy a usar mi mismo nombre. ¿No? Y voy a generar la fórmula de nombre completo. O sea, el campo de nombre completo y necesito unir estos 3 textos en una sola celda. Sería fácil que yo dijera, escribo lo que está ahí. Pregunta para ustedes mismos, si tuvieran que hacer esto mismo con todas las personas que ustedes le están haciendo a la ficha social en el municipio, a un proyecto nuevo, ¿van a escribir los 1500 nombres, 7000 nombres? Me vuelvo loco. ¿Qué es lo que hago? Marco donde quiero que quede la fórmula, me voy a la pestaña fórmulas, me voy a texto y tengo concatenar. Dice, une varios elementos de texto en uno solo. Yo se las había previsualizado hace unos segundos. ¿Qué es lo que me dice? Tengo que seleccionar el texto 1, que sería el nombre, el texto 2 sería el apellido y el texto 3 sería el apellido materno. Le pongo a aceptar y me queda todo junto. Esto me sirve a medias, porque el problema es que no está separado. Lo voy a borrar. ¿Qué es lo que voy a hacer? Fórmulas de texto, concatenar. Voy a marcar el texto 1. En el texto 2 voy a poner un espacio. En el texto 3 voy a poner el apellido paterno. En el texto 4 aprieto la barra espaciadora, me cambio el texto 5 y pongo el apellido materno. Si ven en la muestra acá abajo, ahora sí quedó bien.
Y ahí me quedó el nombre separado. ¿Y qué es lo que tendría que hacer después? Simplemente copiar hacia abajo. ¿Sí? Pensando que hay más personas hacia abajo en la lista, ¿ya? De esta manera podemos ocupar una de las técnicas de texto más utilizadas. ¿Cuáles otras hay? Por ejemplo, esta mayúscula, si no me equivoco, no sé si está por acá, Mayus, ahí está, Mayus C, ¿qué es lo que hace? Toma todo el texto y lo transforma en mayúscula. Y también está minus C, minúscula, que lo que hace es transformar todo el texto a minúscula. ¿Alguna vez encontraron un texto en internet que está todo en mayúscula y querían transformarlo a minúscula? Bueno, con eso lo pueden hacer. Toman todo el texto, lo pegan en la celda, lo transforman con minúscula y después simplemente lo copian y lo pegan en otra parte. ¿Se entendió esta parte? Con el trabajo con los textos, la verdad es que trabajar con texto es un poquito más fácil, es más visual. ¿Ya? Los números son como los más enredados. Profesor, tengo una duda. ¿Sí? En la PPT aparece que una de las funciones de texto es espacios. La función espacios permite eliminar todos los espacios de un texto de una celda. Entonces, no entiendo bien cuál es la función, no entiendo para qué es. Cuando necesites, lo que pasa es que hay algunos textos que simplemente necesites sacar los espacios completos, te puede servir. Pero ahí va a depender de la utilidad que le quieras dar tú. ¿No? Ya. Por ejemplo, no sé, pues si yo tengo, ya, el root, por ejemplo, por inventar algo. Alguien me anotó el root y lo puso con, en vez de puntos, lo puso con espacios. ¿Sí? Ya. Entonces, lo que yo necesito es simplemente eliminar los espacios. Bueno, ahí no me elimino nada, ¿ya? Pero esa es la utilidad que se le podría intentar dar. Déjame ver si esa era la fórmula porque no estoy seguro. Espacios. Quita todos los espacios del texto excepto los espacios individuales entre palabras. Sí, debiera ser esa. Ahí está. Sí, pero no me va a eliminar nada porque no va a eliminar nada en este caso. Porque tiene que ser con palabras. Se marea con los números. ¿Ya? Ah, ok. Pero como te digo, son fórmulas que uno les va dando la utilidad según el caso a caso. Hay algunas que a uno particularmente no le servirían para nada, ¿ya? Por ejemplo, Unicode dice, devuelve el texto punto de código que corresponde al primer carácter de texto. Si yo pongo eso y le pongo, o sea, acá, Unicode, me devuelve el carácter 78. ¿Para qué me sirve eso? ¿Quién sabe? ¿Ya? Va a depender netamente de lo que ustedes quieran hacer. Esta es una de las más utilizadas, concatenar, porque me sirve para juntar los textos o poder separarlos, ¿ya? Poder determinar si es el nombre completo y lo mando por correo. Es como una de las funciones más utilizadas a nivel empresarial o de institutos, ¿ya? Ah, ok, claro. Clarísimo. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Estaban ahí? En el chat. Me tiene María Elena Farías C. Sí, se va a acordar por el resto de su vida de que Nicolás Farías la torturó con el correo y su nombre. Ya, vamos a pasar ahora a la fórmula más odiada por la humanidad. La función lógica sí. Vamos a poner el estado. Vamos a ahí. Lo lamento, Charlie. Me imaginé que alguien la iba a recordar, pero no hay mucho que hacer ahí. La verdad es que no es tan terrible ya. La función lógica sí tiene los operadores lógicos. ¿Ya? ¿Qué son? Tenemos menor que, menor o igual, estoy clarito,
mayor o igual. ¿Sí? Voy a intentar subirlo, si no hoy día en la noche, lo voy a estar subiendo mañana con el de los otros cursos, ¿ya? Porque me dedico a ser youtuber y subo todos los videos por un día. Ya, entonces, estos son los operadores con los que yo puedo trabajar, ¿ya? Entonces lo que yo quiero saber es si con la nota, el promedio final que tiene el alumno, está aprobado o reprobado, pero que me lo diga de manera automática. Para ello, puedo utilizar la fórmula lógicas sí. ¿Ya? La prueba lógica lo único que hace es comparar si algo es verdadero o falso. Entonces, yo le voy a preguntar si el promedio que está acá, voy a hacer la referencia a la celda, si lo que está en D8, que es un 5,65, es mayor o igual a 4. Si es mayor o igual a 4, va a estar aprobado. De lo contrario, va a estar reprobado. ¿Sí? Entonces, D8 es mayor, o sea, o el 5,65, es mayor a 4, se va a ir por el aprobado. Si acá imaginemos que hubiese un 3, el 3 es mayor o igual al 4, no, falso, se va a ir por el reprobado. Eso es todo lo que hace. Lo único que hace es una pregunta que puede tener dos respuestas. Hoy día es lunes, falso. Son las 5 de la tarde, verdadero. Eso es todo lo que hace, no hace nada más. Y el resultado lo va a ir entregando estos mensajes, ustedes los escriben. Según lo que ustedes escriban, va a entregar un resultado o el otro. Entonces, en este caso, estoy comparando 5,65 es mayor o igual a 4, para que me diga aprobado. Listo. Me dice aprobado. Si yo cambio las notas por 3, ahí el alumno ya está en problemas. Estaría reprobado. ¿Ya? Sigue reprobado, sigue reprobado. Ahí recién está aprobado. Y va cambiando. ¿Ya? ¿Se entendió lo que hice ahí con esa fórmula? Muy complejo, muy enredado. No, TikTok no, yo ya pasé los 25 años, pues estimado. TikTok no es lo mío. ¿Ya? Claro, lo podemos repetir. Oiga, profe, y si mejor nos pone a todos aprobado, aprobado, aprobado. No, tampoco puedo ser tan endeble, no puedo ser tan corazón de abuelita. ¿Ya? Vamos a repetir la fórmula para que la puedan ver bien. Entonces, ahí voy a hacer algo. Voy a poner la lupa para que se vea un poco más grande. ¿Qué es lo que pasa? Yo voy a marcar acá, para que se vea la fórmula, ¿cierto? Donde quiero que quede la fórmula es un paso importante. Voy a ir a la pestaña fórmulas, lógicas, sí. Entonces, la prueba lógica, ¿qué voy a hacer? Si el promedio es mayor o igual a 4, debiera decir que está aprobado. De lo contrario, reprobado. ¿Sí? ¿La podría escribir al revés? Claro que sí. Lo que está en el promedio, si es menor a 4, va a estar reprobado. Y si no es menor, va a estar aprobado. Yo puedo hacer la fórmula en el sentido que yo quiera, ¿ya? Da lo mismo, esto no está estandarizado, no hay una manera de decir cuál es la correcta y cuál es la incorrecta. Lo único que tiene que tener es la lógica para que funcione, si funciona en el papel, debiera funcionar en la práctica, ¿ya? Eso es todo. La vamos a hacer de la manera original, que es como la habíamos hecho. Entonces, si el promedio es mayor o igual a 4, va a estar aprobado. De lo contrario, va a estar reprobado. Listo. Si yo reviso la muestra, me dice que está aprobado. ¿Por qué? Porque 4,1 es mayor que 4. Ahí está.
Ahora, ¿cómo pueden hacer pruebas ustedes antes de llegar a meterse a la fórmula para comprobar si algo funciona bien o no? Por ejemplo, yo puedo hacer una fórmula sencilla que me diga verdadero o falso. Igual, 5 es mayor que 7, voy a decir que es falso. Igual, el 10 es mayor o igual a 11, perdón, a 11, voy a decir que es falso. Me faltó agregar un símbolo distinto. El 5 es distinto del 7, verdadero. ¿Ya? Antes de tener que ponerse a probar estas combinaciones con estos símbolos en la fórmula, lo pueden hacer de manera sencilla en una sola celda y les va a decir al tiro si es verdadero o falso. Y de esa manera pueden comprobar si en el fondo este monito va para un lado o para el otro. Según lo que ustedes quieren que les diga. ¿Ya? ¿Se entiende mejor ahí? ¿Ya? Vean el video después, no es tan terrible, practiquen la fórmula, métanle un poco de mano. Claro, el problema con la cápsula es que es más directo, no tiene un contexto, no está explicado desde cero. La idea es que ahora teníamos un contexto de la nota y queríamos saber algo, ¿ya? El sentido o el contexto generalmente ayuda mucho. Ese es el problema generalmente con las matemáticas, que uno le dicen vaya y sume esto y uno no sabe por qué. Cuando uno le da un sentido a las cosas, es mucho más fácil entenderlas. ¿Alguna pregunta, consulta o duda? ¿No? Ya, lo vamos a dejar hasta acá.